Pues muy buenas tardes a todos y todas las presentes en este salón de grados. Vamos a dar comienzo a la sesión de clausura, a la sesión con la que ponemos punto final a las actividades académicas de esta actividad de investigación que ha resultado un éxito y un honor celebrar a la Universidad Complutense de Madrid, particularmente a su Facultad de Derecho, que ha servido de sede para la celebración de este primer Congreso Nacional de Vivienda, que se ha celebrado en esta facultad durante los días 5 y 6 del mes de noviembre de 2025 y cuya segunda edición, seguro la profesora Cuena está ya preparando para el próximo año. Bien, hecha esta acotación importante de este punto y seguido que pondremos al final de la sesión, voy a dar, en primer lugar, las gracias por venir y, en segundo lugar, la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Javier Martín Ramiro en su condición de director general de Vivienda y Suelo, en representación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bueno, pues muchísimas gracias lo primero por invitarnos. La verdad es que me da, habiendo visto este ratito de esta tarde de las ponencias, de la ponencia, por supuesto, de Marcos Baquer y de la mesa redonda, la verdad es que me da mucha rabia no haber podido asistir con más intensidad. Estaba ahí en la mesa opinándome encima y por otro lado, bueno, sí que creo que la próxima vengo también a entrar en el debate, porque si no, me voy a quedar poco a gusto. Yo, algunas reflexiones que además al hilo un poco de las intervenciones de mis compañeros de las comunidades autónomas con los que, para empezar, hay que decir, yo especialmente a ti, hay que decir que tenemos una relación extraordinaria. Y esto normalmente decimos lo mal que nos llevamos y decimos el libro de cada uno y si lo contraponemos con el del otro mejor, pues esto no es así. La realidad no es así. La realidad es que y yo creo que han tenido una actitud todos ellos, evidentemente de poner en valor sus propuestas y de poner en valor sus soluciones, porque les toca, son los competentes exclusivos en materia de vivienda y les toca poner las soluciones, poner las medidas, poner los presupuestos y dar una respuesta a la gente. Pero también es verdad que yo les quiero agradecer que han tenido una actitud muy crítica también, o al menos yo la he identificado así, es decir, que en este equilibrio que para veces es difícil en las administraciones de cómo tratamos de impulsar las cosas hacia adelante, normalmente es difícil escuchar una reflexión autocrítica y las administraciones tenemos que hacer esta reflexión porque la realidad es que hoy tenemos un problema que fijaros, yo hace como 4 o 5 años, ya no recuerdo, pero hace ya unos cuantos años, escuchaba a Antón Costa, Costas, el presidente del Consejo Económico y Social, en una conferencia decir algo así, no textual, por favor, pero sí a decir algo así como los políticos todavía no se han dado cuenta de que este tema de la vivienda es un tema absolutamente crucial, porque si se hubieran dado cuenta, estarían revolviendo todo lo que puedan hacer y poniendo todos sus recursos, todas sus energías en solucionarlo, porque si no, la gente se lo va a hacer pagar, ¿no? Y es verdad que yo, la buena noticia que espero que se haya entendido, yo al menos sí me la llevo de esta, bueno, me la llevo, yo ya la conocía, pero sí que querría que se obtuviera de esta última mesa, también de la ponencia de Marcos y seguro que de algunas de las otras mesas, es que las administraciones están poniendo las pilas. Y esto, a mí me gusta mucho la suma de los libros. Me gusta mucho la suma de los libros porque en todos encuentro bondades. Es decir, me podrá gustar más o podré pensar que es más eficaz una medida que otra, podré pensar que una es más anecdótica que otra, o podré pensar que una es más, digamos, superficial o más de venta, ¿no? Pero sí que creo que hacen falta todas, porque el problema que tenemos es de profundidad y no es un problema que se ataje con pocas herramientas y con pocas palancas, se ataja con muchas. Sí, a veces tenemos la tentación y las administraciones en esa dicotomía de tratar de hacer cosas y darnos cuenta con cierta frustración que, como bien decía el compañero del gobierno vasco, cuidado, que esto no es fácil arreglarlo rápidamente.
Yo creo que sí hay que lanzar dos mensajes. Primero, el que estamos haciendo las cosas todos de una manera bastante coordinada y bastante colaborativa, es decir, esto que hablábamos de la colaboración público-pública que mencionaba Marcos, esto es una realidad que además espero que se plasme dentro de muy poquito en un plan estatal de vivienda que es el verdadero marco del Gran Pacto por la Vivienda, no solamente entre administraciones, porque es un plan que propone el Estado a todas las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas digamos, en todo el histórico que llevamos de democracia han acordado llevarlo a cabo concertadamente y que además en este nuevo plan, como en muchos otros, es una invitación también a la colaboración público-privada, es decir, que es un pacto realmente cierto, con dinero, con recursos, con iniciativas que compartimos entre todas las comunidades autónomas, más allá de salvar matices, ¿no? Y más allá de cuestiones menores que muchas veces nos aplican demasiado. Y también, sin embargo, creo que a veces tenemos la tentación de buscar el chivo expiatorio, ¿no? O sea, y buscamos el chivo expiatorio en la inquiocupación o buscamos el chivo expiatorio en los locales comerciales, y perdonadme por la concreción, pero es verdad, o buscamos el chivo expiatorio en que tenemos que densificar, que es verdad, todo seguramente es verdad en su justa medida y en su justo rango, ¿no? Pero la realidad es que hoy tenemos un problema que no va a resolverse con los locales comerciales vacíos, que no va a resolverse con una supuesta ocupación o morosidad que... ¿Sabéis cuánto cuesta un seguro antiocupación? 39 euros al año, 3 y pico euros al mes. Igual el riesgo no es tan alto, ¿no? O las compañías de seguros se han vuelto locas, ¿no? No focalicemos cuestiones que en el fondo incendian el debate, generan mucha discrepancia y generan mucho ruido entre nosotros, y focalicemos de verdad el debate en todo aquello que estamos haciendo conjuntamente comunidades autónomas, con el Estado, con ayuntamientos, con el sector privado. No es una anécdota el derecho de superficie. De las 26.000 viviendas que estamos movilizando entre todos otra vez, entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos de los Next Generation, están aproximadamente un 40 y tantos por ciento de esas viviendas están en fórmulas de colaboración público-privada, que son o derechos de superficie, concesión administrativa. Es decir, ¿qué ocurre? Que es verdad que llevamos un retraso las administraciones públicas en la aplicación de políticas ambiciosas y que, salvadas algunas excepciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que están jugando un papel también, algunos de ellos muy protagonista, están dándose cuenta que hay que echar el resto y que tienen que echar el resto. Y ese resto, lamentablemente, como no venga acompañado de muchas otras complicidades de todos, no producirá los resultados tan rápidos como nos gustaría, ni te producirá el resultado que a ti te gustaría cuando salgas de esta facultad y quieras buscar una vivienda y digas, ¿y dónde está todo lo que ha movilizado esto que me están contando desde las administraciones, ¿no? Y a veces nos tenemos que preguntar cada uno, y cada uno digo incluso un particular que tiene una vivienda en alquiler, un gran tenedor, una administración, un promotor, un operador, tiene que preguntarse a qué está dispuesto a renunciar para conseguir esa asequibilidad en el mercado de la vivienda. Esta mañana escuchabais seguramente o veíais el informe de FOESA que hablaba sobre la vivienda, otro informe más, en el que seguro que no quedamos muy bien retratados las administraciones públicas en nuestra labor. Y fijaros que dentro de las cuestiones que destacaba, apretado un poco por el periodista, qué medida, como decía Ana José María hace un momento, qué medida estrella es la que nos va a salvar, ¿no? Claro, decía, pues la de todos, ¿no? Parques públicos de vivienda. Estos hay que construirlos, hay que movilizarlos. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. De los 7 millones de viviendas protegidas que se han creado en los últimos 50 años, pues tenemos ese 3,3, 3,4% de vivienda por debajo del precio de mercado, que es lo que Eurostat considera como social housing, ¿no? En el fondo, es esto lo que estamos hablando, ¿no? Pues, pero hablaba de otra cosa y hablaba de valores. Y yo creo que esto es esencial aterrizarlo en la política de vivienda, pero también en la práctica privada de la vivienda. Y yo creo que efectivamente el urbanismo arrastra una rémora de credibilidad y una rémora de sospecha que impide a veces que determinadas políticas valientes en términos urbanísticos
maduren y se hagan como digo, por las administraciones, se hagan con valentía y se hagan con coraje, porque arrastramos malas prácticas. Igual que yo creo que la mala práctica muy aceptada y muy generalizada de que quien compra una vivienda protegida, porque, oye, reúne los requisitos para ello y le tocan ese sorteo, ¿no? Resulta que a los 10 años la puede vender por el triple del precio por el que la ha comprado. Esto está normalizado en todos nosotros, ¿no? En todos nosotros. Luego, esto no es normal. Es decir, ese esfuerzo que mencionabais para poder viabilizar los sectores urbanísticos que se hace balanceando gastos y beneficios, etcétera, no puede ser que luego desaparezca o se volatilice, ¿no? Y esos 7 millones de viviendas protegidas, pues que nos queden, pues, ¿cuántas, no? 600.000 viviendas protegidas nos quedarán, 700.000. Y eso es el parque que nos hace falta crear de nuevo, ¿no? Entre todos. Luego, y sin embargo, creo que estamos en ello. Para terminar con una mirada de verdad, porque creo que es imprescindible lanzar una mirada optimista. El problema que tenemos que resolver y que algunos también están tratando de afrontar con valentía, a pesar de que sea eh, mm, tremendamente discutido o discutible o como lo queréis llamar, es el problema de hoy. O sea, la gente que hoy no puede pagar un alquiler, que hoy no puede acceder ni al alquiler ni a la compra, que hoy no puede resolver su problema de acceso a la vivienda. Y eso cada comunidad autónoma lo resolverá por los mecanismos que considere oportunos, pero se nos va a juzgar a todos por el problema de hoy. El problema de 10 años o el problema de dentro de 15 años seguramente será un problema mucho menor porque creo que están enfocándose bien las políticas. Pero hoy tenemos que dar una respuesta y esa respuesta creo que nos afecta absolutamente a todos y evidentemente al Ministerio, al primero, que se ofrece como humilde colaborador en lo que los que lo tienen que implementar, que no dejan de ser esencialmente, y nosotros hemos tomado iniciativas incluso, como sabéis, en términos de empresa pública de vivienda estatal, en términos de avales también, efectivamente, lanzamos iniciativas que puedan complementar a las demás. Pero es verdad que todo eso tiene que aterrizarse por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos y en esto nos van a encontrar siempre. Probablemente ya me he alargado muchísimo más de lo esperado, me vais a perdonar de verdad y estoy encantado de estar en este foro además y además yo creo que es importantísimo que el debate sobre la vivienda se aterrice en un ámbito académico, ¿no? O sea, para mí creo que es fundamental que se tengan 2 días de debate, de reflexión, de profundizar, de contrarrestar opiniones y de que muchas veces este debate del titular que no resuelve nada y que tiene la capacidad de incendiar mucho, nos hace perdernos en lo que de verdad se está haciendo y lo que de verdad se podría hacer. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a don Francisco Javier Martín Ramiro, en su condición de director general de la Vivienda y Suelo, en representación de la Administración General del Estado, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. A continuación, tiene la palabra don José María Torres, presidente de Compymes, de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Hola, buenas tardes. Antes de empezar mi intervención, me gustaría aclarar que es un honor para mí estar aquí con vosotros en un problema tan importante que afecta a la vivienda. Iré lo más rápido posible, pero sí decir, bueno, hemos estado 2 días hablando de temas técnicos, de temas jurídicos, y yo os quiero dar la visión más personal mía, como lo siento yo, de una persona que yo recuerdo a mis padres. Mi padre trabajaba en la mina, repartía hielo cuando no había neveras, repartía butano. Y para conseguir un piso muy humilde con aluminosis, pues, y mi madre también trabajaba, pues los esfuerzos que tuvieron que hacer cuando yo era pequeño en un barrio también muy humilde. Y dicho eso, empiezo mi intervención. Existe un texto que es lo que yo siento en este momento con todo el tema de la vivienda. En primer lugar, me gustaría felicitar a doña Matilde Cuena y a don Julio Tejedor, directores del Congreso, a los ponentes por sus magníficas intervenciones y a todos los que de una forma u otra estáis aquí colaborando para que este Congreso Nacional de Vivienda haya sido todo un éxito y sirva para aportar soluciones sobre algo que nos toca a todos, de algo tan básico, tan humano, tan esencial, que debería ser un derecho y no un privilegio.
Pero antes me gustaría agradecer, felicitar y mostrar mi más profunda admiración a Matilde Cuena por todo el excelente trabajo que lleva realizando desde hace muchísimos años en defensa del Estado de Derecho y la democracia, y realizando acciones como el impulso de una ley en España y en Europa de la segunda oportunidad que está salvando a miles de personas sobreendeudadas. También por el enorme esfuerzo que ha realizado para que este congreso se llevara a cabo. Quiero empezar mi intervención hablando del derecho a tener acceso a un hogar. Un hogar no es solo un lugar donde dormir, es donde crecen nuestros hijos, donde compartimos nuestra vida, donde descansamos del ruido del mundo. Es el espacio donde uno puede ser quien es, sin miedo. Y sin embargo, en la Europa del siglo XXI, tener un techo digno se ha convertido en un sueño inalcanzable para millones de personas. Un problema que no entiende de fronteras. Está en Berlín, en París, en Lisboa, en Madrid, en Barcelona. En cada ciudad los precios suben, los salarios se estancan y los jóvenes ven como su futuro se aleja detrás de una puerta que no pueden abrir. En Europa, más de 85 millones de personas viven en situación de precariedad residencial. Y en España, más del 40% de los jóvenes destina más de un tercio de sus sueldos solo al alquiler. ¿Cómo se construye una vida así? ¿Cómo se sueña cuando el suelo tiembla bajo los pies? Esto no es fruto del azar. Durante años la vivienda se ha convertido en un negocio, no en un derecho. Los fondos de inversión compran edificios enteros, las plataformas turísticas convierten barrios en hoteles y los vecinos de toda la vida se marchan, expulsados por los precios. La vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en un producto financiero y cuando el hogar se convierte únicamente en negocio, lo que perdemos no son solo paredes, perdemos comunidad, perdemos humanidad. Nuestros jóvenes son el rostro más visible de esta injusticia. Una generación preparada, trabajadora, valiente, que vive con maletas a medio hacer, porque no puede emanciparse, porque cada piso que visita parece alejarse un poco más de su alcance. En España la edad media de emancipación supera ya los 30 años y no por decisión propia, sino porque la vivienda se ha vuelto inaccesible. ¿De qué sirve estudiar, trabajar, esforzarse, si ni siquiera se puede alquilar una habitación sin compartirla con 3 desconocidos? ¿De qué sirve hablar de futuro si el presente no ofrece suelo firme donde pisar? Y no solo son los jóvenes, también están las familias que no llegan a fin de mes, los mayores con bajas pensiones, los migrantes que buscan un lugar digno donde empezar de nuevo, personas que viven con miedo a una carta de desahucio, que miran el calendario como si cada día fuera una cuenta atrás. ¿Y qué les decimos? ¿Que esperen? ¿Que el mercado se ajustará solo? No, porque el mercado no tiene corazón y los derechos humanos no pueden depender del precio por metro cuadrado. La vivienda no puede ser un lujo. Poder acceder a una vivienda debe ser un derecho garantizado, como la educación o la sanidad. Un Estado digno se mide también por su capacidad de ofrecer techo a quien lo necesita. Y eso no es caridad, eso es justicia social. En países como Austria o los Países Bajos, el parque público de vivienda llega al 30%. En España, apenas al 2%. Ahí está la raíz del problema. Durante demasiado tiempo hemos dejado el problema de la vivienda en un segundo plano y hemos olvidado que el Estado debe proteger lo que es de todos. Según estimaciones de FEDEA, España necesita construir 3 millones de viviendas nuevas para equilibrar la oferta con la demanda proyectada para la próxima década. Pero intervenir el mercado con medidas que algunos proponen generaría el efecto contrario al que se persigue y atentaría contra la seguridad jurídica y la propiedad privada. En un modelo de sociedad tan garantista como el nuestro, vemos con las mafias de la ocupación en que ocupación se enriquecen con la precariedad de familias vulnerables y con la lasitud legal que desproteja al propietario. España es el país con más problemas de ocupación de la Unión Europea, donde existe un problema más claro de oferta y esta situación se ve agravada por la inseguridad jurídica. Muchos propietarios tienen miedo de poner sus viviendas en el mercado al tener que enfrentarse a procesos judiciales de 2 y 3 años si sus casas son ocupadas. En Bruselas no se entiende esta lasitud que existe en España con este tema. Este fallo sistémico se observa también con los delincuentes reincidentes que se ríen de policías y jueces después de ser detenidos decenas de veces y puestos en libertad gracias a nuestra bondadosa legislación. Algo que también se evidencia en el descontrol del empadronamiento que permite verdaderas barbaridades, como que cualquiera se pueda domiciliar en tu casa sin que nadie te avise, o incluso que te borren del padrón y un buen día descubras que oficialmente ya no vives en tu propia casa. Los problemas respecto a la vivienda son en todos los países de la Unión Europea muy parecidos y prueba de la gravedad de la situación es que por primera vez hay un comisario en la Comisión Europea para tratar la grave crisis de la vivienda que hay en toda la Unión Europea. Una Unión Europea que debe replantearse su enfoque sobre los objetivos climáticos y la asequibilidad de la vivienda, pues hay una creciente desconexión entre las ambiciones climáticas de la Unión Europea y la realidad de los sectores de la construcción y la vivienda en Europa.
El aumento de las exigencias regulatorias corre el riesgo de estancar el mercado inmobiliario al incrementar los costes y reducir la asequibilidad. Es necesario que tengan en cuenta el impacto real de la legislación, pues a menudo existe una brecha entre la ambición y la viabilidad y se elevan los estándares de renovación y construcción sin considerar suficientemente sus implicaciones económicas. Necesitamos políticas valientes que ayuden a quienes compran por primera vez, movilizar recursos públicos y privados para facilitar el crecimiento de una oferta de vivienda asequible. La Unión Europea debe fomentar la inversión privada en viviendas de alquiler asequibles y promover herramientas financieras que reduzcan su coste. Es necesario acelerar los proyectos y reducir la burocracia para reducir los tiempos de espera y los costes administrativos para los ciudadanos que buscan nuevas viviendas. Agilizar los permisos de construcción para proyectos residenciales y urbanos aliviaría la escasez de viviendas, ofreciendo a los ciudadanos viviendas más sostenibles y energéticamente eficientes a un menor coste. Dado que el 32% de las cargas administrativas se deriva de la sobreaplicación de las normas de la Unión Europea por parte de los gobiernos nacionales, los Estados miembros deberían reducir las regulaciones superfluas. Y dentro de la Unión Europea es vital que se inicie una reflexión y programación a largo plazo sobre la planificación urbana y rural europea que oriente las políticas de inversión y los proyectos regulatorios en consonancia con los objetivos ambientales y sociales. Necesitamos más ayuda para quien no puede llegar, pero sobre todo necesitamos una nueva mirada, entender la vida como lo que es, la vivienda como lo que es un derecho humano. Cuando una persona tiene un hogar, tiene dignidad, tiene estabilidad, tiene esperanza. Un hogar es un refugio emocional que nos permite soñar, sentirnos seguros y protegidos, formar familia. Sin ese punto de partida, todo lo demás se derrumba. Por eso hablar de vivienda es hablar de salud mental, de igualdad, de futuro. Es preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. Una donde unos pocos acumulan toda la riqueza y otros duermen en la calle. Una donde todos tengan un lugar desde el que mirar el mundo sin miedo. Yo quiero un país donde cada persona pueda abrir la puerta de su casa sin miedo al mañana. Un país donde el derecho a un hogar no dependa del código postal. Un país donde nuestros jóvenes puedan soñar con quedarse, no con huir. Eso no es una utopía, es una decisión colectiva. Y empieza aquí, con nuestra voz, con nuestra empatía, con nuestra exigencia a quienes gobiernan. Decía el poeta José Hierro, después de todo, todo ha sido nada, salvo el hogar. Tenía razón, un hogar es más que cuatro paredes. Es el lugar donde nace la esperanza. Por eso, defender el derecho a poder acceder a una vivienda es defender la vida, la igualdad y la dignidad de todos. Así que cuando alguien diga que no se puede, recordémosle que un país que deja a su gente sin hogar deja de ser hogar de nadie, porque un techo digno no debería ser un lujo, sino el punto de partida de una sociedad verdaderamente justa. Muchas gracias. Muchas gracias a don José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. A continuación nos dirigirá la palabra la representación de la Confederación de Cámaras de Propiedad Urbana de España a través de don José María Fontespá, que preside dicha entidad. Buenas tardes. Procuraré ser breve y transmitir 4 mensajes para mí muy importantes. Yo soy presidente de la Confederación de Cámaras de Propiedades Urbanas, que los que no conozcáis es una entidad que agrupa 23 entidades sin ánimo de lucro y que su espíritu es defender la propiedad urbana y defender la propiedad privada. ¿Eso qué significa? Dar servicios a nuestros asociados, servicios inmobiliarios, servicios jurídicos, servicios técnicos, pero también una parte muy importante que está en nuestra misión, que es asesorar a las entidades gubernamentales en todo aquello que haga falta, pero también velar porque se cumplen los compromisos o que se respeta la propiedad privada. Y este es un punto que dentro de nuestra misión es crítico y desde que asumí la presidencia pues lo he puesto como primer objetivo delante de la situación problemática de la vivienda, que no voy a entrar en el detalle porque ya se ha explicado en estos 2 días de forma súper detallada. Creo que hemos de tomar una acción inmediata y de forma rápida. Cuando Matilde me propuso participar y dar soporte y patrocinar este evento, vi claramente que era el momento de hacerlo. Felicito a Matilde y a Luis y a Julio por la organización, porque yo, que no soy abogado, soy ingeniero,
vengo del mundo empresarial. Hace poco que estoy en el tema de las cámaras y que estoy involucrado en temas algo políticos. Y realmente hoy he aprendido mucho. Me ha parecido espectacular tener en una sala tanta gente con experiencia, gente de las universidades, gente que estamos en el frente, al lado de los propietarios, al lado de inquilinos que tienen problemas, etcétera, que conocemos el problema del día a día, y gente que está en el mundo de la construcción o en la promoción inmobiliaria. Creo que este foro ha empezado hoy y yo invito a Matilde a que no esperemos un año. Creo que esto tiene que continuar. La Confederación participa en el Consejo Asesor de Vivienda, que me parece perfecto, pero creo que los actores de esta sociedad, que somos los que estamos aquí, y el sector universitario tiene que estar activamente representado, es necesario que formemos un grupo que simplemente dediquemos a ayudar a estos señores, a ayudar a los políticos que están gobernando, pero también velar para que cuando no cumplan sus compromisos, picarle en los dedos. Es decir, hay que poder decir las cosas por su nombre. Antes se hablaba de que en Cataluña, que si en Madrid. En Cataluña tenemos muchos problemas. Muchos problemas. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente no me da vergüenza decirlo, porque hay que ser atrevido tomando decisiones y hay que ser atrevido eliminando normas y acciones que lo único que están es discriminando el mercado y agravando la situación. El cóctel explosivo que tenemos nos va a dañar a todos. Entonces, o lo resolvemos trabajando en equipo. Cuando me hablaba el compañero vasco de la situación que tienen, que viene del sector de la automoción, entiendo que en el sector industrial, yo vengo del sector también industrial, y ahí hay una misión, que es trabajar en equipo. O sea, los objetivos se consiguen cuando se trabaja en equipo y se tiene confianza que el otro es responsable. Hoy en día tenemos un sistema que está anclado en la desconfianza, en la fiscalización brutal. Quieres hacer una construcción y pides una licencia y te hacen un examen que estás 12 meses. ¿Por qué? Porque se piensa que quieres engañar. A ver, seamos más proactivos. El sector de la automoción lo inventó hace muchos años, el control discrecional, porque el que se equivoca ya sabe que lo paga muy caro. Y eso es lo que hay que hacer, confiar, confiar, confiar. Y eso es la única manera. Eliminar regulación. Hay que eliminar regulación. Tenemos un problema de construcción de viviendas. Hay que construir 3,5 millones en 10 años. Nos van a venir un volumen de inmigrantes, hay 3,5 millones de personas que van a venir, perdón. Hay que construir un volumen de viviendas importantísimo. Eso será dentro de 5 o 10 años. Hace unas semanas con Javier lo comentábamos. Dentro de 10 años no sé dónde estaremos nosotros, pero los que estén, espero que tengan vivienda. Me preocupan los de mañana. Me preocupa la gente vulnerable, pero nos preocupa nuestros hijos. Yo cuando estoy cenando con mi hijo, que tiene 32 años, me dice, oye, ¿eres presidente? Qué bien. ¿Y qué vas a hacer para ayudarme? Que no sea darme dinero para pagar la entrada. Entonces, eso le pasa a muchos amigos que tengo. La gente joven no puede, y estoy hablando de un chico que tiene un salario bueno, que está bien, tiene un buen trabajo, es responsable, pero es que es durísimo hoy en día enfrentarse a esto. Entonces, claro, delante de una situación como esta, creo que hemos de actuar. Desde la Confederación nos hemos propuesto actuar y no hemos parado. Denunciamos o pusimos un recurso contra la Generalitat, contra el Ayuntamiento. Los hemos ganado, los de la zona tensa del 2020. Bueno, pues es un primer piso. ¿Por qué? Porque creíamos que lo habían hecho de forma incorrecta. Si haces normativas, hazlas correctamente. No puedes salir a la prensa y decir que mañana se va a prohibir la compra especulativa de pisos. A ver, estúdiatelo, míratelo, y cuando lo digas, por favor, explícalo con detalle. No lo lances así a la brava, que lo único que haces es poner los pelos de punta a la gente. El mercado está asustado. Entonces, los políticos tienen que ser atrevidos, pero tienen que ser comedidos en las afirmaciones que hacen. Siempre. ¿Por qué? Porque la gente está muy presionada. Entonces, hombre, creo que, y aquí acabo, creo que hoy
hemos aprendido mucho aquí en estos 2 días. Yo, por lástima, no pude estar aquí. Hemos de volver a las políticas estructurales. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Gerardo García esta mañana. Evitar las distorsiones y ser participativos. Creo que el espíritu de este Congreso ha de continuar. No sé cómo. Es un reto que se lo pongo a Matilde para el futuro. Pero hemos de estar cerca de estos señores. Hemos de estar cerca de ellos diciendo lo que se pensaba y compartiendo experiencias. No podemos estar en un país donde en Madrid pase una cosa, en Cataluña sea otra. ¿Estamos en el mismo país o no estamos en el mismo país? Estamos en Europa y se discute en Europa. Pues ahora estamos en España. Yo cuando he ido a Europa a hablar de vivienda he encontrado cierta receptividad. Muy poca por parte de los países nórdicos, pero sí que es cierto que otros países tienen más receptividad. Los políticos tienen receptividad. Hay un diálogo entre políticos un poco más abierto. Hemos de perseguirlo aquí. Y no hemos de cansar en decirlo y pregonarlo. Creo que es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la gente que está en el servicio público, pues es hacer todo lo que está en sus manos para hacer políticas cada vez más integradas, servicios o acciones que realmente resuelvan el problema y podamos hablar dentro de un tiempo que la presión ha acabado y que volvemos a estar en una situación donde hablamos de otros problemas, pero no de un problema de vivienda que lo que realmente nos está situando en un nivel de presión en la sociedad muy alto. Simplemente lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos y espero poder continuar y no esperar un año a otro congreso. Pues muchas gracias a don José María Fontespá, presidente de la Confederación de Cámaras de Propiedad Urbana de España. Qué presión, Matilde, ¿verdad? Me han subido la apuesta. Yo había dicho un año y me creía optimista, pero ya ves que... ¿Qué? Lo patrocinaré. Esto... Financiación no habrá problema. Yo cogería ese guante. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a don José María Font y a continuación voy a dar la palabra a don Lorenzo Prats Alventosa, que comparece, al profesor Prats Alventosa, que comparece entre nosotros en este acto en su condición personal, pero también en representación o en sustitución, mejor dicho, de doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta de la Fundación del Notariado y del Consejo General del Notariado. Profesor Prats. Sí, no sé si lo apago. Sí, está en marcha. Gracias a la Universidad Complutense por haber acogido este congreso en la persona de su vicerrector, el profesor Coello de Portugal. Desde luego también a la Facultad de Derecho, que también considero en parte mía, puesto que aquí pasé un par de cursos, un curso realmente de los mejores de mi larga vida académica. Pero, como decía el profesor Coello de Portugal, no comparezco como profesor, sino como vicesecretario de la Fundación Notariado. He de agradecer a sí mismo y en nombre de la Fundación a la profesora Cuena Casas por la iniciativa en la organización de ese congreso y sobre todo en la por su capacidad de convocatoria, como ha quedado manifiesto durante estos 2 días, sobre un tema candente, otro nuevo tema candente dentro del largo currículum de la profesora Cuena. Y ya sabemos todos que cuando la profesora Cuena coge un tema, ese tema acaba solventándose de alguna forma u otra. La Fundación Notariado es, bueno, por decirlo brevemente, un laboratorio de ideas, el think tank del notariado. Es decir, que recibe en su fundación el apoyo de los casi 3.000 notarios que se encuentran a lo largo y ancho de todo nuestro país. Muy capilarizada, por tanto, la función notarial en todo el territorio y hace ya 4 años comenzó a recibir la información desde primera línea de batalla, desde primera línea de realidad, que el problema de la vivienda era un problema respecto del cual también se podía aportar desde la función notarial. Una función que está, insisto en eso, pegadísima a las necesidades de las personas. El notario recibe directamente no quejas, sino preocupaciones de la ciudadanía y entre ellas el reporte era
hay un grave problema, una grave preocupación con la vivienda. Esto llevó a que la Fundación durante los últimos 3 años haya organizado diversos jornadas internas o cursos de formación interna, jornadas externas, tanto en foros académicos como este, como en cursos de verano, pero en todos ellos poniendo el foco en el problema social de la vivienda y en la necesidad de adoptar soluciones. El propio notariado en este periodo ha hecho una reflexión en la siguiente clave: ¿y cómo puede el notariado apoyar en la solución humildemente desde su posición? Y la identificación, con la brevedad del acto, la voy a condensar en 3 ideas. La premisa de partida: el mercado de la vivienda es un mercado imperfecto. Es un mercado imperfecto por 2 razones, aunque cabe incluir muchas más que se han oído entre ayer y hoy. Es imperfecto porque es poco transparente, es imperfecto porque parece que es inseguro o es inseguro. Frente a la transparencia, se comenzó en aquel momento estructurando internamente la información de que se disponía, y hace menos de una semana y media se ha presentado el portal inmobiliario del notariado, mediante el cual se quiere trasladar transparencia respecto de uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa: el precio, porque el precio puede alejar o acercar a las personas a la contratación. Puede provocar que muchas personas se aparten del mercado inmobiliario ante su incapacidad de llegar a pagar unas cifras imposibles. Luego, esa información, en este momento el portal pues ya está activo, y en pocos días pues su utilización ha sido masiva. Más de 150.000 visitas en los últimos días y, por tanto, y una altísima vinculación a través de la aplicación. Creo que esta es la primera aportación en una clave muy humilde, no hay una gran política respecto de esto, pero sí una pequeña herramienta que puede ayudar a la solución de un complejísimo problema. Y, en segundo lugar, una propuesta del eje Ferenda sobre el tema de la inseguridad. ¿Es inseguro el mercado de la vivienda? Desde el ámbito de la experiencia notarial, la inseguridad deriva de, pues, la existencia de un contrato, se ha dicho antes, el porcentaje, el amateurismo que existe en el mercado de la vivienda, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, determina asimismo imperfecciones. ¿Cómo puede contribuir el notariado para incrementar la seguridad jurídica de las personas vulnerables, de los inquilinos que precisan acceder a la vivienda o al uso de la misma? Pues puede hacerlo desde el cumplimiento o el incremento de funciones dentro de las que ya tiene atribuidas. La evaluación ex ante del contrato de alquiler por un funcionario público independiente, imparcial, conocedor de la ley imperativa, garante de su cumplimiento. Para evitar, pues en la prensa de estos últimos días resulta que ciertas empresas que se presentan como aseguradoras o garantes de ciertos intereses en el ámbito del alquiler, resulta que aprovechan su posición para perjudicar o no respetar los derechos de las partes en el contrato, en concreto de los inquilinos. Una información técnica bien formada, previa a la formación, previa a la perfección del contrato, incorporando, es importante. Y si esa intervención acaba en la autorización de una escritura pública, previas las advertencias oportunas cuando se observe una cláusula contraria a la ley protectora de los intereses de los inquilinos, pues el resultado será que probablemente
en ese aspecto de inseguridad y por tanto de imperfección del mercado del alquiler de la vivienda, podrá mejorar. La propuesta es del eje Ferenda, que se potencie, que se establezca la obligatoriedad o relativa obligatoriedad de que los contratos de alquiler se otorguen en escritura pública y que el problema no se encuentra en el precio, sino que el problema se encuentra en la inseguridad que resulta de esos contratos de alquiler que podemos ver en las redes que realmente no protegen, desprotegen y hacen que ciertos agentes en el mercado, que son amateurs, que no son profesionales, perjudiquen ese mercado, que es un mercado, el del alquiler, muy importante para salir de una situación como la que nos encontramos en la actualidad. Nada más. Estas son las dos medidas muy concretas, muy propias de la idiosincrasia notarial. No grandes construcciones, estamos pegados a las necesidades de los ciudadanos y con estas pequeñas medidas probablemente se pueda ayudar un poco de agua en el mar. Es poco, pero al fin y al cabo puede ayudar a los ciudadanos en concreto. Con lo que concluyo como comencé agradeciendo a la Universidad Complutense, a la Facultad de Derecho y a la profesora Cuena, alojamiento en este curso, perdón, de este congreso, y deseando, desde luego, que el patrocinio que se ha prometido en esta mesa no sea solo formal, sino material para que este problema que tenemos, que es un grave problema, tenga solución en los próximos años con el compromiso de todos, claro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Prats, que ha comparecido siempre en su condición personal, por supuesto, y también en sustitución de la presidenta de la Fundación del Notariado y del Consejo General del Notariado y, como ha quedado señalado por él mismo, como vicesecretario de esta fundación. Muchas gracias, por lo tanto, querido Lorenzo, por tus palabras. A continuación, voy a dar la palabra a la profesora Represa Polo, a la profesora Patricia Represa, como directora de la unidad dentro de esta facultad, del departamento sobre el que ha pesado la mayor parte del esfuerzo de la organización, de alguna manera, bueno, pues de todo lo que supone, digamos, la titánica tarea con tan pocos medios de organizar este magnífico congreso. Tiene la palabra la directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Complutense. Muchas gracias, vicerrector. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que después de estas intervenciones en la clausura, que casi se han correspondido con mini ponencias, corresponde ahora las intervenciones de cierre más institucional. Intentar dar ese cierre institucional después de la intervención del señor José María Torres, que nos ha conmovido a todos, cuesta. Casi agradecemos que se haya ido porque nos iba a costar ponernos delante de él y no ruborizarnos. Bueno, como digo, como todo momento de clausura, como todo momento de cierre, corresponde hacer balance. Y corresponde hacer balance y dar la enhorabuena, reconocer el éxito de este congreso y no solo felicitar, sino lo que más cuesta a veces, que es dar las gracias. La verdad es que mis ocupaciones de estos 2 últimos días ha hecho que solo pueda estar en determinados momentos puntuales en este salón de grados. No he podido asistir, ya lo siento, al Congreso en todas sus sesiones. Pero pese a ello, y aunque no hubiera podido estar ni siquiera en momentos puntuales, podría y me atrevo a calificarlo de éxito. Tengo muchos indicios para ello. Tengo muchos indicios para afirmar que este Congreso ha sido un éxito y por eso hay que felicitar a los organizadores. Primero, porque va precedido de la publicación en abierto de una obra colectiva con 3 volúmenes en los que, dirigidos por los 2 directores del Congreso, se analizan todos los temas que se han tratado estos 2 días y muchos más a los que no ha dado tiempo y que esperemos para el segundo e inminente Congreso Nacional de Vivienda. La segunda razón, el segundo indicio que me permite calificarlo de éxito, está claro, el tema, la vivienda. Las cifras revelan que es la tercera preocupación de los españoles según Tezanos. Cada uno valora el dato.
Yo que más que de números soy de boleros, si ahora mismo hiciéramos una versión del tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios, añadiríamos la vivienda. Quien tenga la vivienda también que le dé gracias a Dios. Es una preocupación no solo de los jóvenes, es una preocupación de los jóvenes. Se ha dicho esta tarde, de los padres de los jóvenes, de los mayores que muchas veces son los abuelos de los jóvenes, que afrontan esa situación de menores ingresos con circunstancias que pueden desestabilizar su estabilidad en la vivienda. El fallecimiento del otro cónyuge o del conviviente, el nuevo modelo de familia que no siempre van a tener que afrontar esa situación con los hijos comunes, no porque los no comunes no sean tan bondadosos como los comunes, sino que va a dar lugar necesariamente a otras cosas. También porque esa desestabilización puede perderse cuando por razones de edad o de enfermedad tienen que residenciarse en una institución y se enfrentan a cerrar la puerta de su casa y problemas que aquí se han puesto de manifiesto, o arrendar su vivienda para poder pagar esa residencia. Y un inquilino que no paga una renta con la que a veces se paga esa residencia. Hay un tercer indicio que me hace presumir que esto ha sido un éxito, que aquí, lejos de la endogamia con la que suelen calificarnos en la universidad, ha estado presente todos los agentes sociales con implicación y responsabilidades en el tema. La academia, profesionales del derecho de distintas órdenes, notarios, registradores, abogados, magistrados, ha estado presente también responsables de las administraciones con competencias en tema de vivienda, asociaciones, incluso las que no han querido venir. Se ha dado voces a todos los agentes y a todos los protagonistas en el problema que se ha tratado aquí. Hay un cuarto indicio que me hace presumir que esto ha sido un éxito: la forma en la que se han abordado los temas, con rigor, pero diciendo las cosas alta y clara y llamando a las cosas por su nombre, como se hizo en una de las sesiones de la tarde de ayer. Y hay un quinto indicio que me permite afirmar que esto ha sido un éxito, porque desde hace tiempo he visto trabajar de cerca a una de las codirectoras del Congreso, la profesora Cuena, y ha trabajado como suele hacerlo, con cabeza y con pasión. Y cuando se une la razón, cuando se une el talento y se une el corazón y se trabaja para los demás y no buscando el beneficio propio, las cosas solo pueden salir bien. Por eso, como estoy segura del éxito, felicito a los dos codirectores, a quienes también se han implicado en la organización, la profesora Sánchez, la profesora Callejo, la profesora Alonso y Tomás. Y sobre todo, doy las gracias a los codirectores. Doy las gracias por poner al Departamento de Derecho Civil de esta facultad donde corresponde, por poner a la Facultad de Derecho de la Complutense donde corresponde, por poner a la Universidad Complutense en su sitio y por poner a la universidad donde le toca. Reconocer que somos un agente social más con mucha importancia en el debate, que la sociedad no puede estar de espaldas a nosotros para afrontar cualquier tema en el que la academia tiene mucho que decir, y que nosotros tampoco tenemos que estar de espalda a la sociedad, que debemos asumir la responsabilidad, como la profesora Cuena y el profesor Tejedor han asumido, de organizar congresos como el que se han desarrollado, como el que se ha desarrollado en este salón de grado en estos 2 días. Y solo asumiendo esa responsabilidad lograremos la transferencia que la universidad tiene que hacer no solo al sector privado, sino también a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Represa Polo, querida Patricia, por tus palabras y también por las muchísimas horas de esfuerzo que ha supuesto al departamento y por el empleo, la canalización de tantos recursos de tiempo de tantos compañeros y compañeras que se han implicado. Siempre hay que ponerlo en valor. La función de un director o directora de departamento es altamente compleja, porque con recursos muy escasos hay que manejar una unidad que lo es de docencia, que lo es de investigación y que también lo es de gestión.
Eso no solo absuelve a la profesora Represa de haber asistido a algunas sesiones, porque por su condición de jurista de reconocidísimo prestigio, a través de esos indicios que perfectamente ha desarrollado, ha constatado el éxito magnífico de esta actividad académica. De manera, querida Patricia, profesora Represa, muchas gracias por tus palabras. Y a continuación voy a dar la palabra a quien ha sido la directora científica de esta actividad y, como ha señalado la profesora Represa, su principal motor y causa eficiente de este primer congreso y, por lo que se ve, por aclamación popular, de los que van a venir detrás. Tiene la palabra la profesora Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil y directora del Congreso. Muchísimas gracias, querido vicerrector, por tu presencia aquí, por tus palabras. Gracias a todos los que habéis asistido. Yo cuando veo estas caritas de sueño que ahora os invaden, yo verdaderamente, verdaderamente es que yo no solo tengo palabras absolutas de agradecimiento a todos los que han asistido presencialmente. Ha habido una importante asistencia presencial en un mundo en el que ya parece que todo lo que importa es el online, ¿no? También hemos tenido bastantes personas conectadas online y bueno, yo creo que hago estas cosas porque sencillamente creo en ellas y creo que la universidad pública, nosotros no nos podemos dedicar a estudiar cosas absurdas, sino que tenemos que dedicarnos a estudiar temas que solucionan problemas de los ciudadanos. Es necesario tener un grupo de personas que se dediquen a pensar. Es fundamental para el desarrollo de una universidad. Y yo aquí lo que he tenido es el privilegio de poder contar con un montón de profesionales y ponentes que han dado lo mejor de sí mismos, sacando tiempo de donde no lo tenían. Agradezco muchísimo a los responsables también políticos, que sé también las agendas que tienen para poder venir. Ha sido complicado. Muchísimas gracias a las entidades colaboradoras, patrocinadoras, la Fundación del Notariado, Compymes, la Cátedra de Zaragoza Vivienda, Cátedra de Barcelona Estudis Habitats y a la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana. Y yo, desde luego, no puedo dejar de agradecer a mis queridas compañeras de fatigas, la profesora Carmen Callejo, Amelia Sánchez y Teresa Alonso, y a mi querido Tomás, que está ahí al fondo, que ha sido como un regalo del cielo, que no sabía yo qué azafato iba a conseguir, y he conseguido a un chico que no le voy a soltar, pero nunca, porque es maravilloso, qué gusto da, el conocer gente tan maravillosa que me ha apoyado tanto y que me ha ayudado tanto en esto. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y, desde luego, sí que es cierto que en este congreso hemos tratado de analizar los problemas más relevantes que tiene esta incidencia de crisis de vivienda asequible. El profesor Nassarre, y lamento si hay cosas que no gusta escuchar, pero sí que empezó a decir, hizo un análisis. Empezamos con un diagnóstico de la situación de la vivienda en España y él nos puso un gráfico que nos asustó bastante, porque nos dijo, oye, cada vez que hacen una ley, la cosa va peor. O sea, esto es una cosa terrible, ¿no? En fin, hay que ser realistas y hay que hacer, y hago un llamamiento aquí, a la evaluación de políticas públicas. Es decir, el tema de la vivienda es un tema maravilloso como reclamo electoral. Pero el problema está que lo que hay que hacer en materia de vivienda no nos va a dar votos. Nos va a solucionar el problema, pero posiblemente que a corto plazo no nos dé votos. ¿Quién va a asumir ese coste? ¿Quién va a asumir ese coste? ¿Qué administración pública es capaz de asumir ese coste? Porque la cosa va mal y va a peor conforme vamos legislando. Entonces, esta es una realidad que es incómoda de escuchar. Y yo, que soy una lanzada, pues llego y lo digo, pero realmente es que esto es así. Y este querido alumno que tenemos en nuestra facultad, a mí me encanta alumnos que tengan capacidad crítica y que piensen, ¿no? Pues yo, es que tiene razón, ¿no? Y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y rectificar y evaluar políticas públicas, implementar medidas. Estamos implementando medidas que han fracasado en otros ordenamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la intervención del mercado. El mercado se autorregula, al mercado hay que darle seguridad jurídica. Y bueno, en este congreso, desde luego, hemos llegado a una conclusión importantísima que yo creo que todo el mundo, no voy a dar todas las conclusiones del congreso porque entonces no nos vamos nunca, pero lo que sí que es cierto es que hay una conclusión que es muy clara. Se tiene que acabar con este enfrentamiento de arrendatarios y propietarios rentistas. Nosotros, los propietarios, no tenemos que satisfacer la necesidad social de vivienda. Y esa es la realidad. Está claro que si el Estado nos necesita, para eso, que necesita un mercado de alquiler que funcione, el Estado tiene que pagar. Tiene que hacer incentivos fiscales para que la gente ponga vivienda
a precio asequible. A corto plazo, y lo ha dicho antes fantásticamente bien el director general, evidentemente es que construir vivienda tarda tiempo, es decir, es que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces necesitamos medidas a corto, porque la gente necesita poder meterse en una casa para vivir. Y entonces necesitamos utilizar un mercado privado a la que el Estado tiene que incentivar, pero para que a corto plazo usted no me ponga esa renta, que sabe que la podría poner a 1.500 euros, me la pone usted a 800. Y si usted me la pone a 800 euros, yo, Estado, le voy a bonificar fiscalmente, voy a compartir con usted el esfuerzo. Claro, es que es así. Lo que no podemos hacer es tener ingresos, utilizar la vivienda como fuente de ingresos y al mismo tiempo pretender que la vivienda sea barata, porque esos ingresos que recauda el Estado se repercuten. Se repercuten en los compradores, se repercuten en los inquilinos. Por lo tanto, lo que está claro es que el derecho de propiedad debe de ser respetado, el propietario privado no tiene que cumplir, y por eso que la función social de la propiedad, que está recogida en la Constitución como límite a la propiedad privada, no puede servir como patente de corso para que los propietarios se queden sin contenido esencial de la propiedad. Esto fue el objeto de la primera mesa que analizamos y cómo efectivamente la propiedad tiene que cumplir una función social, pero desde luego también hay un contenido esencial de la propiedad que tiene que ser respetado. El mercado de alquiler tiene fallos regulatorios graves. Hay un intervencionismo público que ha generado un desequilibrio de las posiciones de las partes en el contrato y esto se paga con dinero. Evidentemente, estamos desprotegiendo a los colectivos más vulnerables. ¿Por qué? Porque nadie se atreve ahora mismo a alquilar a gente con niños. Porque nadie se atreve a alquilar ahora a personas con discapacidad. Entonces, eso es dramático porque las personas con más necesidades se están quedando fuera del mercado, so pena que se están utilizando medidas que potencialmente pretenden ayudarles, electoralmente les pretenden ayudar, pero de facto les están hundiendo. Y yo creo que eso hay que corregirlo. Hay que equilibrar el mercado y no ver el mercado rentaticio como un problema, sino como una ayuda al servicio del Estado también para poder servir, pero con incentivos adecuados. La ocupación ilegal no es un invento. Las cifras nos acompañan y hay muchas que ni constan porque las denuncias civiles no existen y sobre todo que lo triste ya es que no se están denunciando muchísimos casos. Y esto es una realidad y por eso creo que hay que suprimir los incentivos legales a la ocupación ilegal que actualmente existen y una de las medidas que aquí se ha sugerido, la escritura pública, obviamente, del contrato de arrendamiento puede servir para que se dejen de falsificar contratos de arrendamiento que están utilizándose para paralizar medidas cautelares. Es decir, se sabe lo que se está pasando y no es difícil. Y bueno, pues hay un colectivo. Ahora sí, yo lo de la escritura pública lo compro, pero gratis. Hay que pagar a los notarios, yo no digo que no, pero luego hay una cosita que se llama gastos deducibles en el IRPF, que puede ser esos de gastos de constitución del contrato, ¿eh? Y ahí puede estar en el IRPF, en la parte estatal o en la autonómica. Puede estar en la autonómica, ¿no? Pero quiero decir que hay maneras. Se ha hablado hoy, la sesión de hoy ha ido dedicada a la intervención pública, ha sido absolutamente extraordinaria. Las manifestaciones que se han hecho aquí desde el punto de vista del derecho administrativo, cómo está actuando en materia de vivienda y cómo se han centrado y sobre todo cuáles son las políticas públicas que se han hecho y las medidas fiscales. Las medidas fiscales se han hecho un montón de propuestas y cómo la tenencia de la propiedad pues, no debería de estar gravada como se está gravando actualmente en diversos impuestos. Yo estoy conforme, y aquí se ha dicho también, con que hay que pagar impuestos, sin ninguna duda. No podemos pedir a las administraciones que hagan cosas y no les damos recursos para hacerlo. El problema es cómo se genera esa política fiscal, dónde ponemos el acento en esa política, porque estamos generando unos ingresos sobre un bien que queremos crear. A lo mejor tenemos que irnos a otro lado para sacar ese dinero. Yo, desde luego, partidaria de pagar impuestos. Pero como se ha dicho esta mañana, y se ha puesto un ejemplo muy gráfico, en el IRPF hay rendimientos de capital inmobiliario que se están tributando por ellos cuando no se generan. Uno tiene una segunda propiedad sin alquilar y paga por ello. Paga por ello. Entonces, hay rentas, hay dobles imposiciones, es decir, yo creo que hay que darle una vuelta a la fiscalidad en materia de vivienda. Sí, no, sí, vosotros estáis estupendamente, sí, yo lo sé perfectamente, pero claro, pero el resto no estamos tan bien. Entonces,
El problema, no, pero quiero decir que me planteo solamente en la vivienda, no en el otro tipo de fiscalidad. Estoy centrada exclusivamente en la vivienda y en IRPF. En fin, hemos hecho un montón de análisis también desde el punto de vista del derecho comparado y yo creo que ha sido una visión completa de lo que es el problema de vivienda, que es un problema multifactorial, y hemos concluido, evidentemente, con las opiniones que yo agradezco profundamente de los responsables políticos. Nada de esto vale, nada de esto de lo que decimos sirve si no tenemos responsables políticos que lo implementan y que decidan adoptarlo como políticas públicas. Y por eso la última parte de este Congreso ha ido directamente a darles el protagonismo a quienes verdaderamente tienen que ejecutar. Y yo hago un llamamiento a esto. Me preguntaban, ¿qué va a pasar con las conclusiones de este Congreso? La idea es, y lo digo porque parece ser que le están preguntando mucho a las personas que están haciendo la transmisión online, vamos a hacer pequeños post estudios breves de cada uno de los temas, en donde se colgarán algunas de las grabaciones con el consentimiento de los autores, por supuesto, para que las ideas que se han vertido en este Congreso no se pierdan y se puedan mantener estas propuestas que han sido fruto de tiempo de trabajo. Muchas gracias a todos por estar aquí y ya concluyo esta palabra y esperemos que podamos hacer una segunda edición si primero descanso, hoy me pillan cansada y de tomar este tipo de decisiones es complicado, pero desde luego si te consigo el apoyo, yo lanzada a seguir trabajando con este tema y con una colaboración institucional tan importante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Cuena por sus palabras, como todo el Congreso cargado de ciencia, pero también cargado de corazón, como decía la profesora Represa. Y a la profesora Represa que estamos cerrando el Congreso con intervenciones institucionales y comprenderán ustedes que yo comparezco ante ustedes en representación del rector, del excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, que acaba de volver de China después de una estancia de 7 días, creo que ha aterrizado ya hace unos minutos, y que me envía un saludo para todos los presentes y su agradecimiento por encontrarse hoy entre nosotros desde cualquier ángulo, como participantes, como ponentes en este congreso. Decía también la directora del Departamento de Derecho Civil que congresos como este ponen la Universidad Complutense y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense donde debe estar. Comprenderán que como vicerrector tampoco soy muy objetivo, pero me perdonarán que esté absolutamente de acuerdo con la directora del departamento. Completamente de acuerdo como lo está el ranking QS International, el más visitado del mundo. Insisto, comprenderán mi subjetividad, pero no la del ranking, cuando señala que la Universidad Complutense es la primera universidad de España y la única española entre las 100 primeras del mundo. Es una gran fortaleza de Madrid, es una gran institución 5 veces centenaria, sin la cual el devenir, el impacto absolutamente de nada, es decir, una institución a la vanguardia de lo que ha hecho la sociedad española durante los últimos años y, desde luego, insisto, una columna vertebral, un pilar fundamental del sistema universitario, autonómico y nacional, digamos que hoy, a través de un congreso como este, ha nuevamente encontrado su sitio. Les diría, por lo tanto, que muchas gracias a todos ustedes por asistir a este congreso. Si yo tuviera que señalar algunos rasgos de este congreso, que me cabe el honor en representación del rector de clausurar, digo el honor en mi condición también de profesor de esta casa, por lo tanto el honor es doble, diría que ha sido una actividad de una extraordinaria calidad, prácticamente todo. En primer lugar, internacional. Es decir, son muchos los ponentes y las personas que se han desplazado o que nos escuchan desde el extranjero y el impacto, la repercusión de este congreso a través de los trabajos previos de investigación, de las conclusiones que se han obtenido, de las extraordinarias ponencias que se han escuchado en este salón de grados, de alguna manera son fundamentales. Reconozco a un compañero de Fatigas, al profesor Cao, que ha venido ni más ni menos desde la Universidad de Buenos Aires, como todos ustedes saben. Por lo tanto, se ha tratado de un congreso internacional. También de un congreso interuniversitario. Simplemente, dentro de España, tenemos representación de la Universidad Rovira i Virgili, de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Carlos III, con independencia de filiaciones personales de muchos de los ponentes. Es decir, que institucionalmente este ha sido un congreso, desde la perspectiva universitaria, absolutamente excepcional. Ha sido asimismo, ya dentro de la Universidad Complutense, un congreso fuertemente interdepartamental. Esta es la facultad de Derecho más grande de Europa, junto con la de la Universidad de Viena.
lo cual quiere decir que se trata de una estructura muy grande que en ocasiones es difícil vertebrar como una. Y tengo que agradecer públicamente la disposición, la generosidad y el empuje del Departamento de Derecho Civil, que dicho sea de paso, es uno de los departamentos más grandes de la Universidad Complutense de Madrid en términos de número, por, de alguna manera, emplear toda su potencia para abrirse al resto de la facultad y también de la universidad e integrar en ella, como digo, un congreso que no solo ha sido internacional e interuniversitario, sino también interdepartamental. Pero es que además el congreso ha sido profundamente interdisciplinar. Aquí han intervenido expertos en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho fiscal, por supuesto, en derecho civil, y no sigo porque han participado ustedes en el Congreso, pero verdaderamente se ha tratado de alguna manera, el análisis riguroso de un objeto de conocimiento desde una perspectiva absolutamente poliédrica. Se ha tratado también, como se subrayaba, de un congreso profundamente interadministrativo. Interadministrativo en un doble plano. En primer lugar, porque han concurrido administraciones territoriales, como las administraciones locales, la administración autonómica, la administración general del Estado, y administraciones institucionales, como el notariado, como los registros, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, de alguna manera, se ha procurado aportar soluciones teniendo en cuenta absolutamente a todo el sector público y absolutamente a toda la configuración administrativa de nuestro país, lo cual puede generar esas soluciones estructurales de las que se hablaba. Se ha tratado asimismo de un congreso profundamente interprofesional, porque, como se ha dicho, todos los sectores del derecho se han encontrado aquí representados. La abogacía, la magistratura, los registros, el notariado, por supuesto, es decir, la academia, es decir, prácticamente no ha existido ningún ámbito profesional en el que no haya existido representación. Y a su vez ha sido un congreso empapado desde su misma génesis por una cooperación extraordinaria también con el sector privado. Con el sector privado, con la banca, con las empresas, con las aseguradoras, con entidades financieras, con entidades inmobiliarias, con portales, es decir, con absolutamente todos los operadores de un mercado. Por lo tanto, además de un congreso que ha cooperado fuertemente con la sociedad, insisto, ha sido internacional, interuniversitario, interdepartamental, interdisciplinar, interadministrativo e interprofesional. Comprenderán ustedes que con estos mimbres estoy completamente de acuerdo con la profesora Represa cuando dice que un congreso como este es de los que reivindica la Universidad Complutense, de los que reivindica a su Facultad de Derecho y de los que convierte a la Universidad Complutense en lo que siempre ha sido, cotidianamente es y esperemos que siga siendo. Les diré además que este congreso soy testigo muy cualificado desde el primer minuto en que ha sido organizado no solo con un extraordinario rigor científico, sino además con muchísima conciencia social, como se ha dicho también, con un notable espíritu crítico, con esa sana crítica que siempre acompaña al planteamiento académico, como subrayaba el director general, y además con dos características. En primer lugar, valentía. Valentía de propuestas, porque la verdad absoluta probablemente no la tiene nadie. La cuestión tratada es muy compleja, es muy poliédrica y es el producto final de todos esos enfoques, probablemente el que a todos nos saca del enfoque que conocemos mejor y nos genera, de alguna manera, esa visión amplia que nos permite interactuar y emplear todas las herramientas del derecho, de la economía, etcétera, etcétera, para intervenir sobre una realidad tan importante. Y esa segunda cualidad, ¿verdad?, además de la valentía, ha sido, como se decía también por la directora del departamento, ese inmenso corazón que ha puesto toda la organización para que este congreso salga adelante. Ha sido, por lo tanto, un verdadero lujo recibirles a todos ustedes, a todas ustedes, en la Universidad Complutense, entre las paredes de esta Facultad de Derecho que honran ustedes con su presencia. Muchas gracias, en primer lugar, a los patrocinadores y a los futuros patrocinadores del próximo congreso, porque aquí se ha ido, pero aquí no se ha dado puntada sin hilo. De momento ha quedado grabada esa oferta de financiación e incluso también ese guante de bonificación fiscal, si no exención completa, de lo que próximamente el profesor Prats va a trasladar a todos los notarios de España para que gratuitamente... No, sí es gratuito porque es deducible fiscalmente, no que los pobres no cobren. No, pero... Ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos, efectivamente. Esa bonificación o exención fiscal a la que me refiero, que los notarios no tienen por qué pagarlo, pero yo estoy convencido de que esa medida será fervorosamente apoyada. ¿Me equivoco, profesor Prat? Solo por alusiones. Directas. El arancel notarial es un precio público que se aprueba por Real Decreto del Ministerio de Economía y de Hacienda. Y con Hacienda las cosas llevan su trámite. Bueno, como se trata de una función pública de régimen especial, yo creo que habrá alguna posibilidad unida a esa bonificación. En fin, ahí ha quedado la propuesta, una de tantas. Bien, muchas gracias, por tanto, a los patrocinadores. Muchas gracias a la Universidad Complutense, a esta facultad y a todos los departamentos que han canalizado muchos recursos para la organización de este
seminario internacional, empezando de este gran congreso, empezando por su Departamento de Derecho Civil. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos los panelistas en nombre de la Universidad Complutense, a todos y todas las docentes que han intervenido entre nosotros. Como no, muchísimas gracias a quienes han participado, a muchos estudiantes, muchos docentes, como miembros de este congreso. Gracias especiales también a la profesora Sánchez, a la profesora Callejo y a la profesora Alonso, y como no también a Tomás, a ese descubrimiento reciente de la directora del congreso, que sin duda de alguna manera no ha hecho más que empezar a prestar esos magníficos servicios a la universidad. Y finalmente dejo para lo último el agradecimiento a las dos personas que han sido motores del congreso. Nominalmente, aunque no se encuentre entre nosotros, al profesor Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y un sentidísimo agradecimiento, además de a todas las administraciones públicas que han sido representadas entre nosotros, un sentidísimo agradecimiento, un sentidísimo sentimiento de gratitud a quien se ha echado a cuestas la organización desde la misma génesis de la idea de este congreso. Ha cuidado, soy testigo muy cualificado de lo que estoy diciendo, desde hace muchos meses, con todo el empuje, con todo, diría, el cariño y al mismo tiempo con todo el rigor científico de todos y cada uno de los detalles de este congreso. Todo el mundo sabe que este congreso, que no estaríamos aquí si no es por el trabajo desinteresado, como subrayaba la directora del departamento, de la profesora Cuena Casas como directora científica de esta magnífica, de esta extraordinaria actividad. Y por lo tanto, querida Matilde, muchísimas gracias en nombre de toda la universidad por haber organizado con tantísimo éxito, como se subrayaba, esta actividad. Y dicho esto, y con la venia de todos ustedes, en nombre del excelentísimo señor rector magnífico, damos por clausurado el primer Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense durante los días 5 y 6 de noviembre de 2025, y antes de levantar la sesión, damos comienzo a los trabajos del segundo Congreso, que la profesora Cuena va a empezar inmediatamente. Muchas gracias a todos y a todas las presentes y se levanta la sesión.